Me llamo Andrés. Tengo 24 años. Y hasta hace muy poco, vivía con la certeza de que tenía un hermano menor llamado Julián. No era una idea vaga o un recuerdo difuso. Era algo profundo, arraigado en cada rincón de mi memoria. Recuerdo su risa. Su manera peculiar de sostener los lápices. Recuerdo cómo siempre dormía abrazando ese oso de peluche azul que mi madre decía que había comprado para mí, pero que yo sabía que era de él. Julián era parte de mi vida. De mi infancia. De mi historia. Pero un día, todo cambió. Estábamos reunidos en casa de mis abuelos, una tarde tranquila, hablando de nuestras travesuras de niños. Y mencioné su nombre. Julián siempre se escondía debajo de la mesa cuando jugábamos a las escondidas, dije con una sonrisa. Pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre me miró como si hubiese dicho una herejía. ¿Quién es Julián?, preguntó. Reí, pensando que era una broma. Mi hermano, respondí. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía de quién estaba hablando. Mis padres. Mis tíos. Incluso mi hermana mayor. Todos aseguraban que yo era hijo único. Que jamás, en ningún momento, hubo otro niño llamado Julián en nuestra familia. Al principio pensé que era un malentendido. Que tal vez estaban bromeando. O que simplemente se habían olvidado. Pero había algo en sus ojos, una mezcla de incomodidad y miedo. Como si hubieran visto un fantasma. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi habitación, repasando cada recuerdo que tenía con Julián. Su voz. Su forma de caminar. Las veces que peleábamos por el control del televisor. Eso no podía ser inventado. Al amanecer, subí al ático. Necesitaba pruebas. Algo físico. Algo que me confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, pero encontré cajas con juguetes viejos, álbumes de fotos, y grabaciones en cintas VHS. Me pasé horas revisando todo. Y lo más perturbador fue que, en medio de cientos de recuerdos, Julián no aparecía. En ninguna foto. En ningún video. Como si alguien lo hubiera borrado a propósito. Pero encontré una cinta. Era de uno de mis cumpleaños. Tenía unos 7 años. Todo parecía normal, los globos, la torta, la canción. Pero justo antes de que el video se cortara, se escuchó una voz. Una voz infantil, suave, susurrando al micrófono, no me olvides. A partir de esa noche, los sueños comenzaron. Cada vez más nítidos. Soñaba con un niño. Siempre estaba de espaldas. Su rostro, borroso, como si mi mente se negara a recordarlo completamente. Me hablaba en susurros, jugábamos aquí, ya no me quieres, prometiste que nunca me olvidarías. En uno de los sueños, caminábamos por un bosque. Él me tomaba de la mano. Me sentía protegido. En paz. Pero cuando intentaba verle el rostro, el bosque cambiaba. Los árboles se torcían. El cielo se volvía rojo. Y su voz, ya no era la de un niño. Busqué mi viejo diario. A los 8 años solía escribir casi todos los días. Algunas páginas estaban intactas. Hablaba de mis días en la escuela, de mis juegos, de dibujos animados. Pero había secciones arrancadas. Como si alguien hubiera querido ocultar algo. Sin embargo, en los márgenes de varias páginas, su nombre seguía apareciendo, Julián. Repetido una y otra vez. A veces en tinta. A veces en lápiz. Incluso en crayón rojo. La paranoia se instaló en mi casa. Empecé a escuchar pasos durante la noche. Risas apagadas. Objetos que cambiaban de lugar. Una vez, desperté con el nombre Julián escrito con marcador sobre mi espejo. No lo había escrito yo. Un día, encontré en mi cama una figura de acción. Vieja. Dañada. La reconocí de inmediato, era la favorita de Julián. Una figura de un superhéroe con la capa rota. Al observarla de cerca, noté algo en la base.
Una inscripción apenas visible, grabada con algo filoso, para mi hermano. Ah. Coloqué una cámara en el pasillo esa noche. Dejé grabando hasta el amanecer. Al revisar la grabación, vi algo que me heló la sangre. A las 3:17 de la mañana, una figura pequeña aparece al fondo del pasillo. No se mueve. Solo está ahí. De pie. Mirando en dirección a mi puerta. Se queda así durante más de un minuto, y luego desaparece. Desesperado, acudí a la señora Carmen, una vecina de la infancia que solía cuidar de mí. Le pregunté directamente, ¿usted recuerda a Julián? Su rostro se transformó. Pálida. Las manos le comenzaron a temblar. Ese niño, no era tu hermano, susurró. Él apareció después del accidente. ¿Accidente?, pregunté confundido. Ella me miró con una mezcla de lástima y terror. Cuando tenías 6 años, te caíste de un árbol. Estuviste en coma durante 2 días. Al despertar, comenzaste a hablar de él. De Julián. Todo se derrumbó en ese instante. No tenía recuerdos de ningún accidente. Pero si eso era cierto, ¿quién era Julián? ¿Un producto de mi mente traumatizada? ¿O algo más? Me obsesioné. Busqué respuestas en libros, foros, terapeutas. Encontré casos similares. Niños en distintas partes del mundo que, después de accidentes o eventos traumáticos, comenzaron a hablar de un hermano invisible. Siempre con el mismo nombre, Julián. Lo más perturbador era que sus dibujos eran idénticos. 2 niños tomados de la mano. Uno con el rostro borroso. Una casa en llamas. Y una frase escrita una y otra vez, gracias por recordarme. Un terapeuta me mostró grabaciones de sesiones con uno de esos niños. En una de ellas, el pequeño dice, Julián me visita cuando estoy dormido. Dice que no puede irse si nadie lo recuerda. No era una coincidencia. Era un patrón. Un eco. Algo que se manifiesta en los márgenes de la memoria humana. Volví a la casa donde crecí. Crucé el campo donde solíamos jugar. Me dirigí hacia una roca grande, donde pasábamos horas dibujando con palitos en la tierra. Algo me impulsó a escarbar allí. Después de un rato, encontré una caja oxidada. Dentro había un dibujo infantil, 2 niños de la mano. Un anillo de juguete. Y una carta, escrita con letra infantil y tinta corrida, gracias por jugar conmigo. Siempre estaré contigo. Julián. Escuché algo detrás de mí. Me giré, y lo vi. A lo lejos. Un niño, de pie, mirando en mi dirección. No podía verle el rostro. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme. Cuando por fin parpadeé, ya no estaba. Desde entonces, he sentido su presencia. A veces, escucho pasos. Risas suaves. A veces, encuentro mi nombre escrito en lugares imposibles. No sé qué fue Julián. Un eco de un trauma. Un fragmento de mi alma. O algo más antiguo. Más oscuro. Algo que vive en los recuerdos que nadie quiere tener. Pero sé esto, fue real. Lo sentí. Lo viví. A su manera, aún está conmigo. Y si algún día despiertas recordando a alguien que nadie más recuerda, no lo ignores. Tal vez te está buscando. Tal vez, nunca se fue. Gracias, por recordarme.